buenas noches, bienvenidas, bienvenidos aquí una vez más en COP TV y Canal 4. Estamos una nueva vuelta de rosca aquí de este jueves para todos y todos, para toda nuestra comarca andina. El momento, el espacio donde nos encontramos con la actualidad, la vida política, social, cultural, económica de nuestra región y con, bueno, cierta dinámica, la propuesta siempre temática de los diferentes aspectos que presenta justamente nuestra vida cotidiana aquí en comunidad. Y en este caso, la dinámica de los tiempos y de los días obviamente nos impone estar muy atentas y atentos a la actualidad política nacional, claramente a muy pocas horas de haberse desarrollado las elecciones nacionales y con ya la definición de un próximo balotaje, segunda vuelta para el 19 de noviembre, la posibilidad de elección entonces entre Javier Milei y Sergio Massa. También con lo que nos ha dejado precisamente estas elecciones y lo que va pasando minuto a minuto aquí esta semana. Hay una dinámica realmente casi de vorágine política en nuestro país. Para tener un análisis y poder charlar justamente de esto, tenemos invitados especiales aquí en nuestros estudios. Y sobre el final vamos a referirnos a una actividad que se viene el sábado aquí en la localidad y que tiene que ver con un vuelo virtual sobre nuestra comarca, algo para aprender, para disfrutar, pero bueno, eso lo vamos a tener algunos minutos antes de nuestra despedida. Dedicado entonces en principio a analizar y charlar acerca de la situación política, la actualidad política nacional. Para eso en principio estamos aquí con nuestro primer invitado, que es Alejandro Pairone. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Nuevamente, Alejandro, un gusto bueno, siempre venir. Alejandro, periodista, analista político, que a veces nos ayuda claramente a pensar y a ir debatiendo los temas de la actualidad. Bueno, Alejandro, indudablemente ha quedado allí un mapa electoral en la Argentina que como me referenciaba recién, hora tras hora tiene una dinámica especial, ¿no? A partir de bueno, lo que nos ha dejado a nivel nacional, y vamos a ir analizando también específicamente en la provincia de Río Negro, ¿no? Bueno, primera reflexión que quien pueda decir después de lo que pasó el domingo. ¡Qué barbaridad! No, pero en serio, es muy incierto los escenarios que quedan, no necesariamente después de las elecciones, sino de las consecuencias, los estallidos que produjo la derrota tan fuerte de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, digo, al día de hoy, 4 días después de las elecciones, es imposible saber cómo va a quedar la composición del Parlamento Nacional. La Cámara de Diputados, de qué manera va a estallar, no va a estallar, se va a mantener unido, no se va a mantener unido Juntos por el Cambio, los microemprendimientos políticos que conformaron listas de La Libertad Avanza, se van a mantener en un bloque, se van a independizar porque son negocios individuales. Okay. Es todo una dificultad muy grande. Interrogante. Teniendo en cuenta, recordamos una vez más, por las dudas, que el próximo 19 de noviembre el balotaje es solamente elegir uno u otro presidente. La Cámara de Diputados y el Senado ha quedado ya conforme. Claro. Elegimos el domingo pasado, pero todavía faltan alguna definición de alguno, y lo que va a pasar después es cómo se tejerán esos acuerdos o no acuerdos. Claro, porque el domingo a la medianoche teníamos un escenario de minorías. La Unión por la Patria con 100 legisladores, una cantidad cercana a Juntos por el Cambio, y 40 y pico La Libertad Avanza. Ahora, y después una cantidad de grupos menores. Uh-huh. Pero hoy todo indica que eso no es así. Entonces, ¿de qué manera va a dotar de gobernabilidad legislativa y de sustento parlamentario la gestión del que gane, supongamos, sea Massa o pueda en este caso ser el neofascista Javier Milei? ¿Cuál de ellos va a tener un respaldo parlamentario y de qué manera va a poder manejar las iniciativas legislativas? Es imposible saberlo. Por eso, quizás
como la incertidumbre es muy grande, la moneda está en el aire, digamos. Está en el Todavía aire. las esquirlas no han terminado de caer y las guerras no han terminado de desatarse. Quizás lo que conviene más es mirarlo, dar un paso atrás y mirar la cancha lo más entera posible, observándola desde el punto de vista de los alineamientos político-ideológicos y no meramente partidarios, porque en esta instancia lo partidario está expresando poco. Sí. Para explicar, digamos. Sí. Es una categoría que no nos da herramientas para poder analizar la situación completa. Entonces, nosotros podemos observar, primero que nada, el peronismo haciendo peronismo. El peronismo siendo peronista, digamos, resucitando de la nada misma, de la derrota. De la derrota, de la complicación, de una situación económica muy complicada, tremenda, con un enojo marcado, indudablemente que fue parte de la explicación del voto a Milei, o Juntos por el Cambio también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se remontó eso? Claro, totalmente. ¿No? Sale desde ahí porque vos lo planteabas al comienzo, las dinámicas son inesperadas y son cambiantes y se corren o se transforman los ejes de la discusión política o los ejes de preocupaciones centrales que pueden atravesar la sociedad. Una de ellas es indudable, que es la situación económica calamitosa. Pero la irrupción de un bloque fascista, reforzado ahora por una derecha que se va extremando, proveniente de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, digamos, corre significativamente los ejes de la discusión política y estamos hablando de democracia o autoritarismo. Claro, se puede ya llegar a esta clara dicotomía o presentación así como quizá pasó finalmente, como preveía, en Brasil, en la última elección, con Lula y Bolsonaro, que Exacto. Fue esa la definición, era, ¿no? Democracia o autoritarismo, llegamos a eso. Un ejemplo, para sacarlo de lo más corto, por ejemplo, durante 30 años, la discusión electoral en Colombia, por ejemplo, no pasaba por derechas, izquierdas, situaciones económicas, la extrema pobreza, la marginalidad, sino con una guerra civil en el medio. La discusión estaba entre la paz y la guerra, digamos, claro, entre la militarización, los paramilitares, los narcos. Entonces corría todo tipo de eje. En un momento ese eje empieza a correrse y cambia radicalmente la composición ideológico-política que gobierna Colombia, y por eso está Gustavo Petro al frente de una alianza liberal progresista dominando un país que llevaba 50 años gobernado por derechas más o menos extremas, digamos, muy militaristas. Entonces, eso es un aspecto lo que me parece que se ha corrido un poco el eje y que es claramente, digamos, ¿no? Me parece que no es una materia opinable de supongo, me parece que es, sino que son elementos muy claros de cuáles son los discursos confrontativos entre los dos grandes bloques que van a disputar el 19 de noviembre. Claro, sobre todo el vuelco, digamos, esto ya sí es opinión, ¿sí? Todo me indica que Macri era el jefe de los dos bloques, digamos. Claro, bueno, es el creador de La Libertad Avanza y obviamente era la cabeza, para que nadie lo subestime, digamos, es el líder indiscutible de la derecha autoritaria en la Argentina. El tipo, y no es un tonto, es un tipo que diseña estrategia, que conduce, que hace un ejercicio despiadado del poder, lo tiene y lo ejerce, no duda, no es Alberto Fernández. No duda, digamos. claro. En eso ves, y la conformación de este bloque y pararse desde ese bloque también es un lineamiento estratégico cuando ves quiénes son sus aliados en la región y quiénes los han sido en los últimos años. Y es obvio que converge hacia allí a conducir un bloque de extrema derecha, en alianza con los chilenos de José Manuel Kast, la ahora convicta Janine Áñez en Bolivia, que ellos apoyaron con elementos, con pertrechos militares y policiales para la represión después del golpe de Estado. Alejandro, que sí que es importante es tener el mapa inclusive de Sudamérica ya. Claro, cuando mirás Sudamérica hay que abrirlo más. Ves el bolsonarismo, claro, sin Bolsonaro. todavía presente. Bueno, ahora la que va a disputar las elecciones en Venezuela por la extrema derecha y la derecha venezolana es Corina Machado, que es la esposa de Julio López, que está encarcelado por incitaciones al golpe, que le costaron la vida a varias personas. Digo, Macri se inscribe en ese contexto. Claro. Y Juntos por el Cambio, que era una derecha con un componente liberal en que quedó el radicalismo conformado después de su sometimiento al neoliberalismo en los años 90, del que no emergió sano,
era un estorbo para poder ser parte de esa derecha. Entonces, y ahora vos decís, este bloque... Esto implosiona Juntos por el Cambio y el radicalismo tiene que buscar su lugar. Alejandro, venimos a la provincia de Río Negro, ahora en estos últimos minutitos. Realineamientos habrá con una buena elección, en principio, el gobernador electo Bretiné, el jefe de Juntos Somos Río Negro, claramente. No se pronuncia antes de las elecciones del domingo esta estrategia de dejar librado sin tener una lista larga y apoyar a ningún candidato a presidente o presidenta. Bueno, le costó, entre otras cosas, que no poder llegar a renovar. Luigi Giacomo no tiene legisladores. Sí, no va a tener representación parlamentaria nacional, están muy debilitados, casi nada. Un paso más hacia una nueva derrota de Juntos Somos Río Negro, porque no es que se ausentó y dejó correr, sino que hizo una campaña incitando al corte de boleta que todo indica fue un fracaso. Y por otro lado, la recomposición de la Unión por la Patria, ¿no? Que está a muy pocos centímetros de poder quedarse con 2 diputados y no solo con uno como está ahora dividido en tercios, porque está a 30 décimas de duplicar los votos de Juntos por el Cambio. El sistema DONT hace esto, ¿no? O sea, Martín Soria seguro, claramente, lo que de la lista, y probablemente Landricini pueda llegar a entrar. Exactamente. Esto está en el recuento. Eso va a surgir ahora del recuento definitivo, porque faltan creo que son 20 y pico de mesas, más un 2% de votos los que están impugnados, nulos, qué sé yo, y lo que necesita es tan poco que es posible que eso se dé. Y también demuestra que el peronismo se reconstruye pues, después de todos los errores de las últimas elecciones que llevaron a fragmentar en infinito por intereses personales las votaciones de Unión por la Patria, lo que ahora es Unión por la Patria, ¿no? Claro. Cuando hay una unidad y hay una referencia, el peronismo está en condiciones de dar disputas, sobre todo con bloques que se están como debilitando. Esto también quedó muy claro acá y también en Chubut. Claro, y aquí en la comarca, o específicamente Bolsón, ¿cómo lo ves? Bueno, había un notable adhesión a la fórmula de Massa, con 53% aproximadamente, ¿no? Que es notable. Quizá esta región y con Bariloche ya en las PASO ya se manifestó esta en la particularidad, comarca, ¿no? En todas las localidades de la comarca, en Lago Puelo, en El Hoyo, donde el peronismo había sido llevado hacia la derrota, hoy en estas elecciones volvió a imponerse. Entonces, nuevamente, cuando hay conducción, hay política, qué sé yo, se demuestra que el peronismo se reconstruye en unidad, digamos. Después se le complica. Después, si no está eso, digamos, claro, es complicado, claro, ¿no? claro. Lo que era el Frente de Todos, aquí a nivel estaba como bastante disuelto casi. Una confederación de intereses individuales. Claro. Pero, y en, ¿cómo se llama? El departamento de Bariloche, el triunfo de Unión por la Patria es notorio, digamos. Claro. Bueno, vamos a ver cómo se termina de reconfigurar también el futuro del radicalismo en Río Negrino, a ver qué pasa, de Chubut también, y Chubut con un gobernador de Juntos por el Cambio que bueno, ahora todavía no se ha pronunciado en principio, pero parecería que habría como esas divisiones internas también dentro del PRO mismo, ¿no? Me parece que hay que ponerle el ojo en los próximos días, no tanto a lo que vaya a ser Unión por la Patria, que viene siendo muy coherente, hay una conducción política que es muy notoria y tiene un destino muy claro, digamos, sino que hay que mirar un poco qué sucede con lo que queda de Juntos por el Cambio, si se reconstituye, si no se reconstituye, qué va a pasar con el bloque de gobernadores, si se fractura, no se fractura, cómo van a actuar en sus propias provincias con vistas a la segunda vuelta. Pero principalmente me parece que la clave es Juntos por el Cambio, sobrevive, no sobrevive, se rompe, se termina de romper, en realidad no se termina de romper. ¿Qué segmentos se van hacia el neofascismo de la mano de Macri y Milei? ¿Cuántos van a quedar intentando conformar un bloque político intermedio, liberal, el Lari? Seguramente al peronismo no se van a acercar, hacia el bloque de derecha extrema no se van a poder acercar. Entonces, ¿cuáles son las identidades que van a generar las futuras pertenencias partidarias? Pero, insisto, me parece que la clave hoy
es seguir los detalles de la implosión de Juntos por el Cambio, que eso va a determinar la gobernabilidad parlamentaria del próximo periodo, va a ver la sustentabilidad de los intendentes, de los gobernadores en sus provincias. Digamos, asistimos en tiempo real a una reformulación del sistema de pertenencias políticas de la Argentina muy intenso. Muy intenso. Muy intenso, vertiginoso, en pocos días, a una velocidad... Como suele pasar en la Argentina. Total. ¿No? Hay un meme, un chiste que estaba dando vuelta de un tipo que estuvo 12 horas en coma y el mundo es otro cuando se despertó, ¿no? Otra que Goodbye Lenin. Ahí está, qué buena película. Gracias, Alejandro. No, al contrario. Como siempre. Gustazo. Hacemos una pequeña pausa y tenemos más invitados aquí en nuestro piso hoy en Vuelta de Rosca. Ya volvemos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hola, soy Mike Cook y acá para invitarles a un show de mi banda este viernes 27 de octubre en la Casa del Bicentenario, acá en el Bolsón. Así que sean todos bienvenidos. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos, conectamos comunidades, acercamos energía, brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Nuevo bloque aquí en Vuelta de Rosca en el día de hoy, este jueves, post elecciones, y estamos aquí con la charla, el desarrollo de esta dinámica de la política argentina y también, bueno, a nivel local, claramente, para el cual recibimos ahora a Efraín Ranea. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas Bienvenido, tardes, muchas gracias, Efraín, gracias nuevamente por estar aquí. Te habíamos tenido en alguna ocasión en la campaña de las elecciones de abril pasado, donde fuiste electo concejal, así que ya recibió muy reciente el diploma, ¿no? Sí, antes de ayer, ahí, sí. Ya con el diploma y bueno, en diciembre asumiendo allí este lugar, este escaño allí en el Consejo Deliberante Local, cambia Río Negro, o la versión de Juntos por el Cambio aquí de la provincia. Exactamente. ¿No? En principio, una reflexión después de las elecciones del domingo, ¿cómo lo sentís? Y obviamente referido ya en esta, hablábamos hace minutitos, esta dinámica tan casi febril de la política argentina,
estas definiciones dentro de Juntos por el Cambio específicamente. Pero bueno, contanos qué te parece en principio lo que dejó la elección el domingo. Y la primera impresión es que, bueno, ocurrió en algún punto lo lógico, que es que ante la división de la oposición ganó el oficialismo. El caso inverso de lo que ocurrió cuando Macri fue electo presidente, que la oposición fue dividida con Sergio Massa, irónicamente opositor al gobierno kirchnerista, y Macri pudo acceder al balotaje que después ganó contra Scioli. Así que bueno, eso, un poco pensé que nos iba a ir mejor, pero bueno, evidentemente el pueblo da un mensaje claro al haber votado antes que a nosotros a Milei. Hay un mensaje claro de qué pretende de la oposición, de la cual nosotros somos parte, y también lo es el espacio de Milei, somos la oposición, así que bueno, el mandato es claro, a futuro va a ser conformar un solo espacio nacional grande de la oposición, porque el peronismo ya demostró que está unido siempre. Cuando las papas les queman y pierden sus lugares de poder, sus negocios, sus carteras, los peronistas se abroquelan todos entre ellos y tienen una oferta para hacerle a cualquier dirigente tibión de cualquier otro lugar que quiera sumar a ellos. Ajá, ¿considerás que es así como opera el general el peronismo en las diferentes versiones? Porque en este caso, a ver, la parte base de la campaña encabezada por Patricia Bullrich fue esta lucha contra el kirchnerismo, que ahora, que no era, digamos, la bandera levantada esencialmente por Javier Milei, que estaría en contra de la casta, que se llamaba la casta política en general, y ahora sí se apropia, digamos, de esta bandera, si quiere, de la lucha. ¿Es el kirchnerismo el problema del país? Por supuesto que es el kirchnerismo, sí, por supuesto. Y Massa, que jugó a ser opositor, en realidad solamente estaba jugando su propio espacio de poder, como hacen siempre en las internas de los peronistas, y la realidad la estamos viviendo. Este gobierno, del cual Massa es el ministro de Economía, del cual Cristina es la jefa, y del cual Alberto Fernández es el presidente, este gobierno agarró el gobierno con el dólar a 60 pesos, hoy vale 1.200. Estamos en un descalabro absoluto, nunca visto en la patria, sin saqueos y crisis en la calle. Nunca visto. Impresionante el nivel de crisis y de destrucción que hay en Argentina, esponsoreado y liderado por Sergio Massa, y que Argentina está en paz. También un mensaje muy claro de lo que ha hecho el peronismo en el pasado en este país. Bien. Algo que ver, quizás alguna visión más autocrítica probablemente de lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri precisamente, digamos, ciertas condiciones que luego, como por ejemplo una deuda externa muy, muy grande, negociación con el Fondo Monetario, si eso tuvo que ver, quizás también, o es solamente obra del peronismo o el kirchnerismo. No, Macri estaba haciendo las cosas bien, estaba ordenando el país, había vuelto a la obra pública de fondo, la que sirve, bien hecha, se estaban ordenando las cuentas. Estaba parada la obra pública. No, la obra pública avanzó 10 veces más que los gobiernos kirchneristas, la obra pública del gobierno de Macri. Sí, mismo Bolsón recibió una inversión casi que histórica durante el primer gobierno de Pogliano y el gobierno de Macri. Pero más allá de por qué se perdió en ese gobierno, dejó bien el país. Estábamos encaminados a solucionar varios de los problemas de fondo del país. Este gobierno actual duplicó la deuda externa la deuda que tomó el gobierno de Macri. En versiones internas, con las LELIQs, con otros instrumentos, pero este gobierno ya lleva 93.000 millones de dólares de endeudamiento, contra 54 del préstamo del FMI, todas esas cosas por las que tanto le achacan. Hablemos de los 93.000 millones de este gobierno. Un préstamo del Fondo Monetario de la mitad de lo que le debemos hoy a China. Pero no se sabe a dónde fueron esos 50.000 millones. ¿Y los de ahora dónde se fueron? A la campaña de Sergio Massa, que es la más cara de la historia de la Argentina. En principio los 50.000 millones de pedidos. Yo los vi yo vivía en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Eso se transformó en obras públicas. Sí, yo vivía en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y en el gobierno de Macri me hicieron la ruta 32 provincial, por la que pasaba por el frente del campo donde yo vivía. Empezó la mega obra de la autopista número 8, que aún no terminan estos, cuando les quedaba bastante poco por hacer. Se hizo el gasoducto cordillerano acá, una obra faraónica también. Se hicieron obras eólicas, avanzó muchísimo, estaba el país empezando a acomodarse de la catástrofe que había dejado Cristina,
el país empezaba a ordenarse. El déficit fiscal que dejó Cristina llegaba al 8%, que es más o menos el estándar mundial de cuando un país entra en crisis total. Ese déficit se dejó a menos del 1% en el gobierno de Macri. O sea, las variables económicas de fondo que sostienen un país se estaban ordenando. Bien. Efraín, ahora, digamos, después de las elecciones, la decisión de Patricia Bullrich y bueno, Luis Petri de acompañar a Javier Milei, lo dijo a título personal, sigue siendo la presidenta del PRO, complicada, la alianza en el día de ayer pareciera que ha implosionado, esa es la sensación, con un radicalismo que se manifestó, no manda a votar a Massa, pero claramente no a Milei, y te sonreís porque indudablemente puede ser que ya el radicalismo esté apoyando a Massa. ¿Qué pasa con... coincidís? Yo recuerdo que siempre adheriste en la interna, inclusive, Patricia Bullrich Larreta, estuviste con Patricia Bullrich, y ahora acompañás esta decisión. Del PRO. Acompañás esta decisión de que se vote a Milei. A título personal, no es votar a Milei, es votar en contra de Massa, que ya recuperó el Congreso. Sí, por supuesto, hay que votar a Milei en contra de Sergio Massa. Milei va a ser el presidente con menos poder de la historia argentina. Así que ningún delirio de los que lo pueden acusar de que vaya a ser. ¿Por qué con menos poder? Porque va a tener 30 y pico de diputados, la mitad de los que tuvo Macri. Va a tener 7 senadores, ayer perdió 1, así que va a tener 7 senadores. Va a depender de nuestro espacio para sostenerse y va a depender de muchísimos acuerdos políticos con todos los espacios políticos para poder gobernar y para poder pasar leyes en el Congreso. Así que no hay nada de qué preocuparse de un gobierno de Milei. En cambio, Sergio Massa ya tiene asegurado... ¿No hay que preocuparse del gobierno de Milei? No, por supuesto Ninguna que no. de las propuestas de Milei son para preocuparse. El peligro de la Argentina es Sergio Massa, que es un monstruo y que ya tiene garantizado el quórum automático en senadores y tiene un montón de diputados. Vuelve a tener la escribanía que tuvo Cristina en el 2011 y con la cual destruyó este país. Y como también siempre nos enseñó el peronismo, siempre se puede estar peor. Con Sergio Massa va a ser un hipercapitalismo de amigos, peor que lo que ya tenemos. Va a haber menos valor de la jubilación de los jubilados, los salarios de los trabajadores van a seguir cayendo y todos los negociados de la política, la corrupción y la impunidad de Cristina se van a consagrar. ¿Y consideras que el gobierno de Milei puede llegar a revertir una situación económica, además con, algunas de las propuestas, la propuesta de dolarización? A Milei se le pueden criticar un montón de cosas, de lo que nadie se le anima a criticarle es lo que sabe de economía. Y la crisis argentina es económica. Así que yo, en la parte de economía, que es lo que más nos afecta a los argentinos... Todavía no lo puso en práctica. O sea, sabemos que por ahora es un teórico. Lo que sabemos seguro es que Sergio Massa es la catástrofe. Milei es arriesgarse a algo Milei es un nuevo. Teórico que no ha gestionado, no ha sido ni concejal. Es cierto, y Sergio Massa gestionando ha sido la peor catástrofe de la Argentina. Es esta última etapa precisa de es el voto a aprobar algo nuevo. No votar a la catástrofe asegurada que Sergio Massa con el kirchnerismo. Juntos por el Cambio, ¿cómo ves que se puede acomodar ahora, alinear, digamos, acomode, digamos, en el mejor sentido político, digo? Futuro, hacia a partir del año que viene. Y mirá, el mandato del pueblo es claro. El pueblo quiere una opción de oposición para enfrentar al kirchnerismo, peronismo unido. A o sea, entendés que probablemente cierto sector fuerte del PRO se uniría claramente con La Libertad Avanza y el radicalismo no sabemos. La Libertad Avanza es un pequeño bloque de diputados y básicamente ningún tipo de estructura en el caso de que Milei sea ungido presidente, ¿cómo supuesto, quedaría? Que obviamente cambiaría la cosa. Nosotros los republicanos vamos a sostener su gobierno, lo vamos a ayudar, seguramente. ¿Milei es republicano? ¿Tiene un espíritu republicano? ¿Lo sentís así? Nosotros no vamos a asegurar de eso. Ajá, serían el reaseguro posible. Claro, Juntos por el Cambio, como siempre, va a ser el sostén del equilibrio y del sistema en Argentina. Porque Juntos por el Cambio es la oposición más responsable que hay. Ni hablar en un gobierno que no sea de kirchnerista. Muchos ministros del gobierno de Milei seguro van a ser del PRO. En la provincia de Río Negro ya el PRO Juntos por el Cambio ya hay unas definiciones. Hay también el radicalismo... ha alertado sobre esto. Tortorielo ha manifestado ya su apoyo también a Milei.
¿Sí? ¿Cómo lo ves? En Río Negro específicamente, yo creo que acá estamos, sería igual. Nosotros acá estamos adelantados. El radicalismo orgánicamente no integró nunca Cambia Río Negro, solamente en las instancias nacionales electorales, pero nunca para la construcción provincial. Lo que sí hay es muchos radicales adentro de Cambia Río Negro. Claro, radicales muy enojados en su momento en Tortorielo, claramente. O sea, radicales con Tortorielo. Un como montón. que se sintieron... Sí, en toda la provincia hay por todos lados. Sí, por eso. Hay una enorme porción del radicalismo ya que una está acá. desintegración casi de... Ya tienen la misma división interna que hoy se puede vislumbrar en todo el país en el radicalismo, del cual yo te pongo a Gerardo Morales de un lado y a Alfredo Cornejo claramente de otro. Y Mendoza es la provincia modelo de Argentina y no me tiembla un pelo por decirlo, y es radical, y yo sé que no hay ninguna provincia de Argentina que ande tan correctamente como Mendoza, y la lleva adelante un radical como Cornejo. No es el problema, son personas, es Morales y su sector, Martín Lustó, todos los que siempre fueron tibios, que en realidad están en la política buscando lo que hay para ellos. Bien. Efraín, a partir de diciembre vas a formar parte del Consejo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se va esa conformación y cómo vas a trabajar allí? ¿Qué es lo que entendés vas a aportarle ahí a este cuerpo a partir del año que viene, clásicamente? Principalmente lo que vamos a aportar es una mirada distinta a la única del gobierno, que creo que siempre es muy bueno. Llego con la mejor energía de trabajar en las mejores, tengo bastante contacto con el que va a ser el presidente, Agustín Huasco. Lo tuvimos durante la campaña, posterior, ahora hace poquito de vuelta. Tengo la mejor fe en que vamos a trabajar bien. Sí, tenemos muchos proyectos, muchas ideas de muchas cosas en las que hay que avanzar. Y de acuerdo ahora tenemos que definir comisiones, bueno, mucho del ordenamiento interno, reglamento interno, demás. Pero tenemos proyectos, queremos trabajar en el AMPRALE. Quiero que impulsemos la zonificación rural del Camino de los Nogales, que hoy está en una zona medio intermedia de que se puede urbanizar o no, y la verdad que es una zona magnífica, productivamente magnífica, incomparable, y que en estos últimos 20 años se ha alcanzado un nivel de tecnificación y desarrollo muy importante, envidiable. Hay emprendimientos de punta. El lúpulo del Camino de los Nogales es calidad mundial, digamos, probablemente sean las mejores plantaciones de todo el hemisferio sur. Entonces, creo que eso hay que protegerlo, evitar que se loteen para habitaciones, que siga siendo una zona de producción y además impulsar una cierta marca, como que un producto salido del Camino de los Nogales está producido con un estándar de calidad muy alto. Bien. Y creo que hay además mucho amplio consenso en todos los vecinos que integran la zona, que hay que proteger la ruralidad ahí. El AMPRALE, que lo queremos municipalizar, ese es un proyecto de trabajo muy largo, involucra a la legislatura provincial. Ese hay que empezarlo a trabajar pronto para que logre salir, Dios quiera, en una gestión. Lo más rápido posible. Claro. Y sí, porque esas cosas llevan tiempo, ¿viste? Hay que pasar una administración, preparar gente, obviamente eso involucra una buena posibilidad de trabajo para jóvenes. Bueno, deseando lo mejor ahí en el trabajo en el Consejo. Vamos con la mejor energía. Bien. Gracias, Efraín. Gracias a vos, Roberto, un placer. Muy bien, aquí estamos. Nueva pausa y volvemos ya con más invitados aquí en el piso en este Vuelta de Rosca de hoy. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hola, soy Mike Cook y acá para invitarles a un show de mi banda este viernes 27 de octubre en la Casa del Bicentenario, acá en el Bolsón. Así que sean todos bienvenidos. Pasión por el turf. Toda la cobertura de la actividad hípica de la comarca andina.
mostrando la vida del caballo desde todo punto de vista. Compartiremos relatos, historias y emociones de los protagonistas. Vivilo y disfrútalo por la pantalla de Canal 4 y canal de YouTube. Pasión por el turf. Llegó una nueva plataforma de televisión digital. Llegó Sensa TV. Programación en vivo en HD, series y películas para ver cuando vos quieras. Las ligas del fútbol profesional. Todo esto y más está disponible con la fibra óptica de Coopetel. Activa tu usuario en nuestras oficinas y accede al entretenimiento sin límites. Coopetel, bien común por un buen vivir. Nuevo bloque aquí en Vuelta de Rosca y con más invitados aquí en nuestro living para hablar obviamente de la situación política nacional, provincial, también local claramente. Y bueno, lo recibimos a Leandro García. Bienvenido, Leandro, muchas gracias por estar a vos, Roberto, nuevamente aquí. Leandro, bueno, legislador electo ya de la provincia de Río Negro, actual titular de la UDAI del Bolsón de ANSES, pero bueno, ya claramente quien está actuando, además de, bueno, Nuevo Encuentro, de allí por venís, dentro de lo que ha conformado a nivel provincial, por el cual accedes a este escaño en la legislatura, nos une Río Negro, y bueno, integrando ahora lo que sería Unión por la Patria. Estamos dentro del espacio general, ¿no? Mucho lío, ¿no? Para que la gente lo entienda. Con varias definiciones. No, en realidad vamos a hacer un bloque con quienes fuimos electos en abril, en el marco de lo que fue el acuerdo rionegrino con la candidatura de Bereltinec. Y bueno, eso integra sectores del Partido Justicialista que integraron la alianza y de Nuevo Encuentro. Pero bueno, ese trabajo empezará el 10 de diciembre y un poco, hoy me parece que lo que nos convoca y nos invita a pensar es el contexto nacional, ¿no? Claro. Estamos hablando de... Sí. Igual vamos a hacer una referencia, Leandro, y justamente, bueno, mencionando allí, en la provincia de Río Negro y las últimas elecciones, Juntos Somos Río Negro, particularmente, es decir, el espacio que lidera el electo nuevamente gobernador Alberto Bereltinec, llamó a cortar boletas, no a un apoyo explícito a ningún candidato. Sí, hoy por la tarde, en el encuentro de Sergio Massa con los gobernadores, donde ha estado Bereltinec junto a Arabella Carrera, sí se hizo un explícito apoyo ya a Massa. No fue antes de las elecciones del domingo pasado, con lo cual quizás esta posibilidad de Juntos Somos Río Negro no pudo obtener un porcentaje muy, muy bajo, no pudo obtener alguna banca o renovar la banca de Dillá, como en este caso. Sí. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivió dentro de, teniendo en cuenta que, bueno, justamente muchos votos que aportó Nos Une Río Negro sirvieron para su elección? ¿Cómo se vivió eso? Nosotros entendimos que fue un error político, pero es una decisión de otro partido, digamos, claro, que es de Juntos Somos Río Negro, de Bereltinec. Para nosotros les hubiera ido mucho mejor si hubieran optado por una opción electoral nacional, por Sergio Massa, que era quien expresaba con mayor claridad el proyecto que ellos entienden que tienen que construir desde la provincia. Y me parece que bueno, se intentó conservar algunos de los votos de Juntos por el Cambio, ¿no? Sabiendo que no entraban al balotaje, me parece que jugaron a conservar algunos votos. Creo que a la luz de los resultados no fue una estrategia lo más conveniente,
Pero bueno, a nivel local hay distintos sectores de Juntos Somos Río Negro que han trabajado abiertamente, desde concejales hasta referentes institucionales que han trabajado abiertamente para la candidatura de Massa con el corte de boleta para Luis Di Giacomo, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que ahora, después del domingo y después del muy buen resultado que se obtuvo a nivel local, queda claro que hay un electorado que cruza los espacios políticos, digamos, porque gran parte del electorado que lo votó a Massa seguramente votó a Berretinec y votó a Pouliano como intendente, digamos, si no, no se entiende por qué se obtuvieron casi 6.500 votos. Entonces, hay un electorado común que me parece que a nivel comarcal también se vio reflejado. En el Bolsón fue más grande el porcentaje incluso que en la provincia, y eso también me parece que es algo que lo destacamos hace un ratito con ¿no? Alejandro Peirone, que Bolsón, la comarca en general, junto con Bariloche, ya evidencia, ¿no?, como una adhesión en general al voto, por decir así, genéricamente peronista, ¿no? Eventualmente, inclusive elecciones anteriores, pero que a nivel, cuando ya las elecciones a nivel local y provincial, hay alguna... Sí, me parece que es un problema más histórico que nos llevaría mucho tiempo a analizar de cómo se constituyó la historia democrática en nuestras dos provincias, pero igual yo pondría algún paréntesis ahí porque recientemente acaba de ganar Juntos por el Cambio en El Hoyo, en Epuyén. Exacto. Hizo una muy buena elección en las provinciales de Abril Tortorielo en Bariloche. Entonces me parece que hay que poner algunos paréntesis respecto a un análisis así, pero creo sí que por lo menos en la comarca se valoró y uno lo vio a partir incluso de iniciativas que trascendían incluso lo político partidario, ¿no? Del Instituto de Formación Docente, la Universidad Pública, haciendo convocatorias abiertas en defensa de la educación pública. Los sindicatos, nosotros hemos compartido fiscalización de las escuelas con sindicatos, organizaciones sociales, ¿no? Me parece que el discurso tan agresivo, tan violento, tan radicalizado de Javier Milei puso en evidencia que había mucho en juego en esta elección y sectores que incluso no participaban abiertamente en un partido, en un espacio político, se sumaron a promover el voto a Massa, que era el candidato que más claramente representaba un proyecto alternativo, que hoy queda muy ratificado porque Bullrich termina yéndose con Milei, o sea que en un punto que acompañó a Bullrich o entendía que Bullrich era una alternativa a Milei, claramente ahora ve que no lo era, y me parece que el voto a Massa ratifica la confianza de nuestra sociedad en valores muy profundos de nuestra democracia, ¿no? La educación pública, la salud pública, la seguridad social que tanto tiempo nos ha costado construir, el Estado presente en la comarca, los institutos de formación docente que le dan trabajo a un montón de gente y también la posibilidad de estudiar a un montón de pibes y pibas que no se pueden ir a otro lado, la universidad pública. Hay un montón de cosas que Milei en su discurso, en su forma de pensar la realidad política y social pone en juego y me parece que eso se notó y la sociedad lo valoró. Yo por eso soy muy respetuoso de que esta elección no es de ningún referente, de ningún espacio político, de ningún partido. Me parece que es un voto consciente de una sociedad que valora el Estado presente, que entiende y asume, porque yo lo veo todo el tiempo en las conversaciones que tengo en la oficina de ANSES, que asume que hay problemas, que es consciente de que no alcanza el salario, no alcanza la jubilación, pero también es consciente de lo mucho que costó construir que culturalmente incluso que nuestros jubilados tengan derecho a una jubilación a pesar de no haber hecho los aportes, ¿no? Que los pibes tengan derecho a estudiar, que el Estado garantice el derecho a estudiar, y me parece que no hay, si se quiere, un voto, digamos, que exprese con tanta claridad la defensa del Estado presente. Que obviamente, Roberto, yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Yo escuchaba los dos entrevistados anteriores y creo que hay que repensar un poco la política y hay que construir un Estado mejor, ¿no? Un Estado más eficiente, un Estado más empático, un Estado más transparente. Hay que construir eso porque la sociedad tiene que creer en la política. La política no puede ser la de los vivos que se quedan con la plata de la gente. Yo creo profundamente en que la política es una herramienta de transformación y creo que la clase política, la dirigencia, tiene que asumir ese desafío de poner sobre la mesa los temas complejos que hay que debatir, estructurales y profundos, y ver en qué podemos acordar. Ahora Massa está hablando de un gobierno de unidad nacional porque la economía bimonetaria no se resuelve con alguien que sabe de economía, como por ahí escuchaba, de que Milei sabe de economía. Bueno, sí, saber de economía significa que estudiaste una corriente, y Milei estudió una corriente, digamos, es liberal, y también hay otras corrientes, ¿no? Desde el keynesianismo, el estructuralismo latinoamericano. Hay muchas corrientes que interpretan los mismos problemas con miradas distintas. Y Milei es un liberal que lee que ante cada problema que la sociedad tiene que resolver, lo tiene que resolver
a partir de la oferta y la demanda del mercado. Entonces, digamos, sálvese quien pueda, ¿no? El Estado tiene que ser lo mínimo indispensable y el mercado es el mejor organizador. Y esas ideas no son nuevas, ya las probamos en la Argentina. El peor antecedente fue con el inicio de la dictadura militar y el plan económico de la última dictadura militar, sí. Y la continuidad que tuvo en los 90 profundizándose, que terminó en el colapso del 2001. Digo, esas ideas que propone Milei, por más que las pueda explicar y pueda hacer gráficos, digamos, y todo lo que él dice que sabe, han fracasado. No hay un país en el mundo que se haya desarrollado y haya logrado inclusión social, desarrollo de sus fuerzas productivas y tecnológicas, mejores condiciones de vida sin un Estado presente. Por más que te quieran decir que es la mejor manera, sí. Siempre fue el cuentito, la verdad que no hay un hecho histórico que ellos puedan traer como experiencia de que eso funciona, ¿no? Leandro, de todas maneras existe claramente un muy fuerte descontento y frustración en general en la sociedad argentina. El momento económico es realmente muy complicado. ¿Cómo se canalizará? ¿Cuál es la promesa, digamos, de que esto va a mejorar sin tener que apostar, de alguna manera entiende uno el voto a Milei, es apostar por lo nuevo, por lo diferente, por lo que nunca estuvo en gestión? En definitiva es eso. Yo creo que primero hay que desmentir la idea de que eso nunca se probó. Lo que propone Milei ya se probó, ya vimos que fracasó en la Argentina, que es desregular la economía, liberalizar los flujos de capitales, flexibilizar el mercado de trabajo. Eso ya lo vivimos en la Argentina, ¿no? Desindustrialización, desempleo, pobreza, más endeudamiento, más dependencia. Creo que no hay nada nuevo en lo que propone Milei, y sí creo que hay un voto bronca, enojo, porque Argentina y este gobierno, que es nuestro gobierno, no pudo resolver el problema central que tiene la economía argentina, que es el problema externo, digamos. O sea, es muy complejo explicarlo, porque, sí. Pero digo, es un problema de la necesidad que tiene la economía argentina para crecer de los dólares, ¿no? Agravado por el endeudamiento brutal del gobierno de Macri, porque yo escuchaba a Efraín recién, sin ánimo de ofender a nadie, pero no es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares, ¿no? Es algo que suele confundir la oposición, porque el endeudamiento en pesos, primero que es legislación argentina, que se regula con una lógica de la economía interna, y los dólares son dólares que se generan de una sola manera, no los imprime el Banco Central, ¿no? Hay que exportar para tener un dólar. Y para poder exportar, el exportador te pide un tipo de cambio, claro, ¿no? Digo, claro. Y eso genera un montón de inconvenientes, porque un tipo de cambio alto te genera precios de la comida altos. Entonces, digamos, la economía argentina es muy compleja, se ha cansado de explicarlo Cristina, es una de las economías más difíciles de entender, pero me parece que el problema central es, y que por ahí yo entiendo a la sociedad que no puede asociar que el endeudamiento externo tiene que ver con el precio del paquete de fideos, pero es así, digamos. Pero pasa así, Sucede, así como funciona. Es así, y nosotros en el 2015 no dejamos el país destruido, como decía recién Efraín. Me parece que el país funcionaba, que había el menor desempleo desde el 2003, los menores indicadores de pobreza desde 1976, un país industrializado, prácticamente sin deuda externa, el Fondo Monetario no decidía ni fiscalizaba nuestra economía, y hoy todo eso no está, en parte porque no lo pudimos resolver y en parte por la deuda que heredamos del gobierno de Macri. Pero digo, sin ánimo de llorar sobre lo que ya pasó, creo que nosotros tenemos la decisión política y el proyecto político que encabeza Massa de ampliar y de ensanchar la base electoral, porque hoy en la elección que viene el 19 de noviembre hay mucho en juego, ¿no? Está en juego si volvemos para atrás y volvemos a construir un país donde se salva el que puede y el que no queda librado a su propia suerte, desamparado de la salud, de la educación, de la seguridad social, o volvemos a construir un país sobre la base de la solidaridad y sobre las bases de un país confiable. Yo no digo que va a ser fácil, pero no vamos a tener el año que viene una sequía de 20.000 millones de dólares. Tenemos muchas proyecciones positivas respecto a lo que va a ser la canasta exportadora y el ahorro energético que va a traer el oleoducto, ¿no? que se terminó. Entonces yo creo que si el gobierno de Massa logra consolidar un frente externo estable y frenar las expectativas de devaluación, la economía argentina se ordena. No parece lejano, ¿no? Pero desde el 2003 al 2011, quien invertía en un plazo fijo le ganaba el que compraba dólares. Bueno, esa estabilidad hay que volver a generarla, y me parece que se genera con mercado interno, poniendo plata en el bolsillo de la gente, que el asalariado, el jubilado, el docente le pueda ganar a la inflación y apostar al comercio local. Yo me canso de decirlo.
no es que la seguridad social es para los más humildes. La seguridad social permite que el comercio funcione, que el Estado recaude. Si no estuviera el Estado Nacional garantizando jubilaciones, créditos para trabajadores en relación de dependencia, esta comarca le sería muy difícil funcionar. Digo, yo lo explico todo el tiempo. Solamente con los créditos que otorga ANSES se cuadriplica la masa salarial de lo que paga el municipio. Digo, cuesta imaginarse una comarca sin esa cantidad de dinero circulando en el comercio local, en la producción local, garantizando empleo local, que falta seguramente, falta muchísimo. Falta mucho. Pero me parece que el camino no es volver para atrás, destruir el Estado y pretender que el mercado, ya sabemos quiénes ganan cuando ordena la sociedad del mercado, resuelva todos los problemas, ¿no? Muchas gracias, Leandro. Gracias a vos. Optimista Roberto, Leandro García ha estado aquí en nuestro living. Última pausa, ya volvemos y vamos a alejarnos por un momento de la actualidad política porque vamos a sobrevolar, vamos a tomar altura. Ya volvemos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hola, soy Michael y acá para invitarles a un show de mi banda este viernes 27 de octubre en la Casa del Bicentenario, acá en el Bolsón. Así que sean todos bienvenidos. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Último bloque de nuestro encuentro de hoy aquí en Vuelta de Rosca de este jueves. Habíamos algo anticipado, pero vamos a ser un poco más claros y específicos ahora, que esta actividad que se prepara para el próximo sábado aquí en la Fundación Cooperar en el Bolsón, sábado por la mañana, 11 de la mañana es la cita para un sobrevuelo muy especial. Así que para lo cual estamos invitando aquí al doctor Agustín Quesada, geólogo. Bienvenido, ¿cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Nuevamente por aquí, has estado en algún momento en Vuelta de Rosca hablando de reservas naturales, por así, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, en este caso ahora, para que nos cuentes y hacer esta invitación para este evento que nos va a servir para ver, para sobrevolar nuestra comarca a través en la forma virtual, claramente, ¿no? Bueno, contanos. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Bueno, rápidamente contarles que este sábado a las 11 de la mañana en Fundación Cooperar vamos a estar haciendo una presentación que
que la coordina Santiago Bondel, el profesor Bondel, geógrafo, quien me invita a que describamos cómo se ha formado el paisaje de la comarca y cómo continúa moviéndose y la dinámica que tiene el paisaje. Entonces vamos a utilizar el programa Google Earth, que es un programa que permite ver las imágenes desde el aire, y vamos a ir recorriendo primero algunos puntos del planeta para comprender algunos lugares que son parecidos a los nuestros. Luego nos vamos a ir acercando de a poco a la comarca y luego nos vamos a ir metiendo en cada uno de los sitios de interés geológico de la comarca, el Cerro Perito Moreno, el Cajón del Azul, el Hielo Azul, el Tres Picos, el Cerro Plataforma, el Piltriquitrón, el Valle del Bolsón, en fin. Todas esas geoformas, todos esos paisajes que nos llaman la atención y que queremos invitar a que se conozcan cómo se formaron. Claro, ¿no? Vamos a ir a tener un acercamiento, digamos, a la historia, claramente la historia de la Tierra, del planeta, de cómo se ha ido formando todo esto, ¿no? O sea, vamos a ir conociendo algo de lo que tiene que ver con los diferentes estratos y a ver con qué nos encontramos. Sí, la historia de nuestro planeta, pero acá, en este pedacito claro. que es la comarca, y con el que interactuamos todo el tiempo estamos recibiendo noticias de volcanes que están en actividad, de algún sismo, puede en esas cosas afectarnos, sí, no, cada cuánto. Vamos a estar revisando también el tema de cuando hay derrumbes, aludes, qué pasa cuando llueve más de 40 milímetros, por qué llueve más de 40 milímetros a veces en un solo día, y todas esas cosas que estudiamos en el Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, que queda en el centro de Bolsón, y que es un instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET. Allí estamos haciendo, junto al doctor Mariano Moroso y el resto del equipo, una investigación de posgrado, de mi beca postdoctoral del CONICET, en donde recientemente hemos publicado artículos sobre la geomorfología de la zona en la Asociación Geológica Argentina. Entonces un poco vamos a estar presentando ese nuevo artículo que publicamos sobre la zona y de paso comentando la historia de nuestra comarca. Esta posibilidad, bueno, este trabajo que a veces va a cierto ámbito de la academia, por decir así, va a ser como bajado, digamos. Al sobrevolar en altura vamos a bajarlo. Vamos a elevarlo a todo el público. Eso, vamos a elevarlo a todo el público. Eso está bueno. Y bueno, encontrarnos con esto que vamos a conocer. Además, Jorge Cuevas va a estar también presente, ¿no? Va a estar del Spliff Jorge Cuevas haciendo el rol de vaquiano y de ese saber de la gente del lugar que también sabe todo lo que ha pasado en la zona en los últimos años y cómo se llegan a los lugares, cuáles son las rutas de acceso, de quiénes son esos campos. Y entonces complementar, ¿no? la mirada, si se quiere, del investigador con la mirada del poblador experto. Del caminador, del observador natural. Y entonces ¿no? hacer una convergencia ahí y también con todas las dudas del público. Va a durar aproximadamente 1 hora la exposición y después unos 45 minutos más que nos quedemos dialogando entre las preguntas y respuestas con el público asistente. Bien, obviamente es abierto, gratuito, para aquellos que básicamente hay que tener interés, ganas de saber un poco más, sí, ¿no? Sí, es abierto a todo público y es en Fundación Cooperar, ahí en el auditorio y desde luego es gratuito. Bien, ahí está. Te esperamos en otro momento a ver cómo surge esta experiencia, que probablemente se repita. Que haya, de acuerdo a la respuesta de la gente, ¿no? Sí, esperemos poder hacer de público conocimiento la historia de nuestro paisaje. Buenísimo. Muchas gracias, Agustín. A vos, Roberto. Y bueno, la invitación queda hecha. Ahí el próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, Fundación Cooperar, en Pagano 625, allí, con auspicio de la Fundación Cooperar y de FM Patagonia Andina Cooperativa. Correcto, los esperamos. Muy bien, gracias. Y bueno, nosotros nos estamos ya despidiendo. Hemos robado unos minutitos ahí de la próxima hora, pero esperando que hayan tenido esta información, haya servido para todas y todos en este día. Volvemos a decir días y una dinámica
muy intensa en nuestro país. Vamos a ver con qué nos encontramos el próximo jueves, obviamente también con otros temas que harán de esta nueva edición de Vuelta de Rosca el próximo jueves. Deseando a todos pasen muy buenas noches, muy buena semana, lo mejor, y nos encontramos nuevamente. Gracias.